Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción, una decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa. No se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo, o pues adelante vamos a verles en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción, una decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa. No se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo, o pues adelante vamos a verles en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso,
si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción o decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa. No se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo, o pues adelante vamos a verles en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción o decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa. No se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo, o pues adelante vamos a verles en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción o decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa.
no se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo, o pues adelante vamos a verles en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción o decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa. No se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo, o pues adelante vamos a verles en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción o decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa. No se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad,
en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo, o pues adelante vamos a verles en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción o decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa. No se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo, o pues adelante vamos a verles en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción o decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa. No se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto
se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo, o pues adelante vamos a verles en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción o decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa. No se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo, o pues adelante vamos a verles en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción o decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa. No se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado,
porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo, o pues adelante vamos a verles en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción o decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa. No se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo, o pues adelante vamos a verles en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción o decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa. No se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo, o pues adelante vamos a verles
en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción o decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa. No se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo, o pues adelante vamos a verles en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción o decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa. No se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo, o pues adelante vamos a verles en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación
de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción o decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa. No se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo o pues adelante vamos a verles en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción o decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa. No se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo o pues adelante vamos a verles en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción o decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa.
no se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo o pues adelante vamos a verles en la misa. Hola, soy Padre Bashir, el párroco del Panhandle de Oklahoma, y ustedes han venido aquí buscando el video de nuestra misa online. El problema es que el arzobispo esta semana pasada ha quitado la dispensación de venir a misa cada domingo. Por eso, si ustedes no vienen a misa, deciden de no venir por una opción o decisión libremente y sin otra condición, entonces ustedes probablemente están culpables de un pecado mortal. Tienen que regresar a la misa. No se pueden continuar viendo las misas de la casa. Y en algunos casos, que son bien específicos, si ustedes realmente tienen grandes preocupaciones, entonces tienen que hablar conmigo directamente, porque dado por el derecho canónico, el párroco tiene la habilidad, en algunos casos limitados, de permitir una dispensación, pero por caso a caso. No puedo dar como en general. Yo tengo que hablar con cada persona, establecer qué son las condiciones para ayudarles en la dispensación. Si ustedes piensan que esto se trata a ustedes, pues háblame directamente, porque necesito ayudarles de conseguir una dispensación personal. Les animo entonces de regresar inmediatamente a la misa, a la celebración con nuestro Señor resucitado, porque Él está esperándoles. Él quiere tanto de compartir con ustedes en persona para darles todas las gracias que tiene preparado para ustedes. Entonces, si tienen preguntas, se pueden hablar directamente conmigo o pues adelante vamos a verles en la misa.